Ya estamos de vuelta entonces junto a ustedes aquí en nuestro matinal Siempre Juntos para plantear el tema que yo creo que a todos nos afecta y a todos nos debe importar de la violencia intrafamiliar. Así que vamos nuevamente a tomar asiento porque tenemos junto a nosotros a un especialista que nos va a ayudar a resolver ciertas dudas legales. Gracias Cristian Veloso por estar hoy día con nosotros, ¿cierto? Abogado de nuestra Universidad de Concepción que hoy se conecta para plantear algunas inquietudes. Vamos a plantearle algunas inquietudes para que así él nos vaya solventando ciertas dudas que mucha gente tiene. ¿Cómo estás? Es de verdad muy bueno que hoy día puedas acompañarnos. Hola Conci, un gusto poder acompañarlo. Un saludo grande también a todos los televidentes. Te iba a partir preguntando, ¿cómo se define lo que es la violencia intrafamiliar? Mira, usualmente se define como todo maltrato que afecte a la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad, ¿no es cierto?, o por afinidad en toda la línea recta, o la colateral hasta el tercer grado inclusive, o sea también cónyuge o el actual conviviente de alguna de estas personas. Y también cae en esta categoría cuando esta conducta ocurre entre padres de un hijo común o sobre un menor de edad o un adulto mayor o una persona con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de algún integrante del grupo familiar. Perfecto. ¿Cuáles son los tipos más comunes que ustedes, por ejemplo, pueden o van detectando en el tiempo? La violencia hacia la pareja, la violencia hacia los niños. ¿Cuál crees tú que es la que más se visualiza hoy día aquí en nuestra región? Mira, yo creo que ambos. Bueno, usualmente la violencia intrafamiliar se clasifica en la violencia física, ¿no es cierto?, que es cuando el agresor utiliza el miedo, la agresión y genera un daño corporal en su víctima, ¿ya? Después tenemos la violencia emocional o psíquica, que es aquella que tiene por objeto lastimar o herir las emociones de la víctima por medio de humillaciones, amenazas, insultos, descalificaciones, de tal manera que la víctima sea mermada en su autoestima. También tenemos la violencia sexual, que se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con otro miembro de la familia. En estos casos, el ofensor suele agraviar, menoscabar, dominar a la víctima exhibiendo una conducta violenta y provocadora. Por ejemplo, el marido que obliga a su cónyuge a tener relaciones sexuales. Y también tenemos la violencia económica, que es un concepto que se ha ido incorporando lentamente, que consiste en el abuso del dominio financiero que el ofensor tiene en el seno de la familia. Por ejemplo, el ofensor impide que su pareja trabaje o usa y abusa de la pensión o el subsidio que percibe un adulto mayor, o priva a la familia del acceso a bienes y servicios de forma abusiva y arbitraria. Perfecto. Te iba a preguntar también, ¿hay sanciones reales para el agresor? ¿Hay leyes que van obviamente de la mano de estas conductas? ¿Son más potentes en caso de que haya, por ejemplo, violación sexual? ¿Cómo podemos contarle a la gente este abanico de leyes, en el fondo, o de sanciones? Sí, se dictó la ley 20.066 del año 2005, que ha sido modificada en diversas oportunidades. La última modificación es del 2017, y distingue violencia intrafamiliar constitutiva de delito de la que no lo es. ¿Ya? La violencia intrafamiliar que es constitutiva de delito se sanciona con la pena que tiene asignado ese delito. Yo me voy a referir aquí a las lesiones, pero esta ley hace que la pena se aumente en un grado, lo que significa que el tiempo de la pena, ¿no es cierto?, va a aumentar, ¿ya? Y además introduce otra cosa, que es que el tribunal queda privado de calificar las lesiones leves como tales, o sea, parte de las lesiones menos graves hacia arriba. Eso es cuando la violencia es constitutiva de delito. Cuando no lo es, me refiero a la violencia emocional o psicológica, se sancionan con multa que parten de media unidad tributaria mensual hasta 15 unidades tributarias mensuales, más algunas de las medidas accesorias que impone el tribunal. En este caso, el tribunal competente es el juzgado de familia,
en las que es constitutiva de delito son investigadas por el Ministerio Público y los tribunales competentes son los juzgados de garantía y eventualmente los tribunales de juicio oral en lo penal. Cuando los actos denunciados son constitutivos de delito, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a las lesiones, ¿no es cierto? Bueno, más bien es al revés, o sea, en la ley 20.066 se establece, ¿no es cierto?, lo que no es constitutivo de delito es competencia del juzgado de familia y todo lo demás pasaría a constituir delito. Y me refiero a que principalmente las lesiones que son producto de la violencia intrafamiliar, y también se crea el delito de maltrato habitual. Me gustaría que fuésemos a repasar algunas preguntas que hace la gente. Fuimos con Manuel Flores obviamente a la calle y se nos hace importante las consultas que tengan las personas que van siendo transitando por el Gran Concepción. Así que ¿te parece que las vayamos a ver, Cristian, y así puede resolver las dudas? Hola, buenos días. Mi nombre es Guillermo Cañete y mi consulta es la siguiente. ¿Dónde tengo que acudir si mi hermana sufre de violencia intrafamiliar? ¿Dónde debemos, gracias por habernos hecho la pregunta, ¿dónde debemos acudir si vemos en el fondo que nuestra hermana, nuestro familiar está siendo víctima de violencia intrafamiliar, Cristian? Bueno, la denuncia se puede concurrir a Carabineros de Chile, ¿no es cierto? Ellos tienen también un teléfono especializado para estos casos, que es el 149. También la denuncia se puede hacer directamente al Ministerio Público, ¿no es cierto? También a los tribunales. En estos casos, ellos remiten la denuncia al Ministerio Público o la derivan al juzgado de familia para que se abra, ¿no es cierto?, el procedimiento correspondiente. También existen los centros de la mujer, ¿no es cierto?, que son llevados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ¿no es cierto?, que tiene 111 centros a lo largo del país. En Concepción está ubicado en Caupolicán, esquina Chacabuco. También se puede hacer la denuncia ahí para tener, ¿no es cierto?, el apoyo de esta institución que cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales. Perfecto, esperamos que entonces haya sido resuelta esa duda. Vamos con la pregunta número 2. Hola, soy María Eugenia. ¿Qué debo hacer si mis hijos son víctimas de violencia? Buenísima pregunta, María Eugenia. ¿Qué debemos hacer si vemos que nuestros hijos están siendo víctimas de violencia? Bueno, hay que ver aquí qué tipo de violencia es la que se está ejerciendo, ¿no es cierto? Y también distinguir si el hijo es menor o mayor de edad. Ya, porque si es violencia física, claramente sería un delito, ¿no es cierto? El órgano competente para investigarlo sería el Ministerio Público. Y si es violencia psicológica, podría denunciarse al juzgado de familia para que abra una medida de protección en favor de ese menor. Estupendo. O sea, ¿es más grave la violencia física que la psicológica según los tribunales? Según los tribunales sí, porque las penas que tienen asignadas una y otra son distintas. En la violencia física se aplican, ¿no es cierto?, las normas que están contenidas en el Código Penal, ¿no es cierto? Ya señalé yo que se aumentan en un grado y queda descartada la posibilidad de tratar eso, por ejemplo, en el caso de las lesiones, de tratarlas como lesiones leves. Y en el caso de la violencia emocional o psicológica, la sanción es una multa de media UTM a 15 UTM, más algunas medidas accesorias, ¿no es cierto?, que se aplican conjuntamente, que por ejemplo la obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima o al lugar de trabajo o donde estudia, o a otro lugar donde concurra habitualmente, la prohibición de tenencia o alcomiso de armas de fuego y la asistencia obligatoria a programas terapéuticos de orientación familiar. Y además de todo esto, existe un registro especial de personas condenadas por violencia intrafamiliar que lo lleva al registro civil. Y este registro tiene la particularidad que las anotaciones que se hagan ahí una vez que existe una sentencia condenatoria,
no se pueden eliminar, ¿ya? Cuando una persona ha cometido otros delitos y ha cumplido la pena, pueden eliminarse esas anotaciones del papel de antecedentes, pero en este caso no. Y eso tiene consecuencias. Y yo te voy a dar, por ejemplo, cuando van a obtener la licencia de conducir. Se le puede negar la licencia de conducir si existe una anotación por una condena de violencia intrafamiliar por no tener la idoneidad moral para conducir vehículos motorizados. Y eso ha pasado muchas veces. Personas que tienen este tipo de condenas se encuentran con que después no pueden obtener o renovar la licencia de conducir. Perfecto. Vamos, en estos momentos estamos recibiendo algunas preguntas también por WhatsApp, no solamente de la calle. Y aquí, por ejemplo, tengo una pregunta del WhatsApp que me dice: soy Manuel, mi madre recibe violencia desde hace muchos años y se ha normalizado en mi hogar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si es una violencia que ha recibido por mucho tiempo, ¿no es cierto? Aquí existiría un delito de maltrato habitual. En este caso, lo que procede es hacer la denuncia a Carabineros o al Ministerio Público para que se abra la correspondiente investigación y se investigue, ¿no es cierto?, estos hechos y se establezcan después las sanciones que correspondan contra el agresor. Vamos a otra pregunta del WhatsApp también. La tenemos aquí. Carmen: hola, ¿cómo puedo probar y denunciar si sufro de violencia psicológica? Gracias, Carmen, por en el fondo abrirnos lo que te ocurre a través de esta pregunta de WhatsApp. Cuéntame, bueno, Cristian. yo dije la violencia psicológica de conocimiento de los juzgados de familia, ¿no es cierto? En el marco del procedimiento se ordenan hacer algunos peritajes, ¿no es cierto? El más clásico de esto es el informe de daños, que se le solicita por regla general, ¿no es cierto?, al servicio médico legal. O también se le puede pedir a algún psiquiatra de algún órgano público. Y este informe tiene por finalidad determinar si la víctima ha sufrido daño emocional asociado a la violencia. Y esa es una prueba súper importante para este tipo de casos, porque es bastante difícil, la verdad, probar esto por otros medios de prueba, ¿ya? Pueden haber testigos, ¿no es cierto?, pero lo fundamental es determinar si existe aquí un daño que se asocie a esta violencia. Y eso lo determina un peritaje que hacen profesionales psicólogos y psiquiatras. ¿A qué nos referimos con el maltrato habitual y en qué consiste ese delito? ¿Puede ser que sea en el fondo similar a que se vaya normalizando y llevemos años con este tipo de maltrato? Sí, el maltrato habitual es el ejercicio, ¿no es cierto?, como lo dice el nombre, habitual de violencia física o psíquica respecto de personas que están protegidas por la ley de violencia intrafamiliar, que yo al principio me refería a eso, y requiere, por supuesto, que los hechos de violencia sean reiterados en el tiempo. Esa es una constante. O sea, siempre la víctima está siendo agredida. Perfecto. Y este delito que introduce la ley 20.066 se sanciona con penas que van desde los 61 días a 3 años de presidio, salvo sí que el hecho constituya por sí mismo un delito de mayor gravedad, porque en tal caso se aplica la pena que tenga asignado dicho delito. Vamos a ir entonces a otra pregunta de la calle para ver entonces las consultas ciudadanas que hayan aquí en el matinal. Hola, mi nombre es Nancy Aravena. Una consulta: ¿qué apoyo debiera recibir en caso de violencia intrafamiliar? Gracias. Gracias, Nancy. ¿Qué apoyo entonces deberíamos recibir si somos víctimas de violencia intrafamiliar? Bueno, existen organismos, ¿no es cierto? Yo me voy a referir principalmente a la tarea y la gran labor que realiza el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Yo lo digo porque un porcentaje importante de las víctimas de este tipo de hechos son mujeres. Y ellos tienen un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, con abogados, con psicólogos y asistentes sociales que apoyan a la víctima de estos hechos.
y además hacen un seguimiento también del caso. ¿Ya? Por parte de, ¿no es cierto?, de tribunales se pueden también, para proteger a la víctima, ¿no es cierto?, fijar medidas cautelares. ¿Ya? Y las medidas cautelares pueden ser ordenar el abandono del ofensor del hogar común, ¿no es cierto?, la prohibición de acercarse a la víctima, que son las medidas más comunes que se decretan. Y en el marco también del conocimiento de este tipo de causas, también se pueden fijar otro tipo de medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el ofensor pague alimentos a la víctima. ¿Sabes qué? Sería súper bueno y positivo que hagamos como los pasos a seguir, para que la gente quede clara y no tenga este tema de, oye, pero ¿a dónde voy primero? O sea, Carabineros, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir si estamos siendo víctimas o si en el fondo la persona de al lado está siendo víctima? Carabineros primero, si hay protocolos también, por ejemplo. La denuncia primero, sea ante Carabineros, ¿no es cierto? O también se puede hacer directamente ante el Ministerio Público, o también hay personas que recurren directamente a tribunales. Porque ahí se verá, ¿no es cierto?, a dónde dirigimos esta denuncia, porque si es claramente constitutiva de delito, ¿no es cierto?, se va a remitir al Ministerio Público para que abra la investigación, y si es violencia psicológica, se va a remitir al juzgado de familia competente. Ese sería el primer paso, ¿ya? Y solicitar, aunque también lo puede hacer de oficio, alguna medida cautelar para resguardar, mientras tanto, la integridad de la víctima. Y en eso la ley de violencia intrafamiliar determina cuáles son esas situaciones de riesgo, ¿ya? Cuando una persona está sufriendo maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Y estas se pueden, ¿no es cierto?, aplicar con el solo mérito de la denuncia, ¿ya? Y hay algunas presunciones que no sé si, que me gustaría referirme a ellas, ¿no es cierto?, que son cuando ha habido intimidación de causar daño por parte del ofensor, cuando hay drogadicción, alcoholismo, cuando han habido una o más denuncias anteriores por violencia intrafamiliar, cuando existió condena previa, también por violencia intrafamiliar, procesos pendientes, o también condenas previas por crimen o simple delito contra las personas, y a eso me refiero, por ejemplo, a las lesiones. También cuando hay antecedentes psiquiátricos, psicológicos, que determinen o que denoten características violentas, o cuando el denunciado se oponga de manera violenta, ¿no es cierto?, a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima. Claro. Entonces, la idea es hacer la denuncia para que se puedan aplicar estas medidas cautelares, ¿no es cierto?, y proteger a la víctima de que siga recibiendo agresiones. Perfecto. Vamos a ir con una cuarta pregunta de la gente en la calle. Hola, soy Juan Carlos Benavente. Si soy testigo de violencia intrafamiliar, ¿dónde tengo que llamar? Si somos testigos de violencia, ¿hay algún fono entonces para poder llamar? Sí. Carabineros de Chile tiene el Fono Familia, el 149, donde se pueden hacer estas denuncias. Ellos están especializados en prestar apoyo para casos de violencia intrafamiliar. Es un teléfono dirigido precisamente a eso. Perfecto, ahí lo tenemos entonces en pantalla, el 149, ¿verdad? El 149, sí. Vamos entonces con la última pregunta de la gente. Aquí me llega otro WhatsApp. Soy Carmen, víctima de violencia en ocasiones. ¿Qué hago en el caso de que no contesten los llamados de Carabineros? Muchas veces ocurre eso, que la verdad es que los teléfonos colapsan, podemos estar horas haciendo llamadas y no pasa nada, y probablemente estamos frente a alguna situación. Le damos gracias a Carmen por haber mandado esta pregunta, y yo creo que suele ocurrir bien frecuentemente eso. Sí, y más aún con el confinamiento que hemos sufrido, ¿no es cierto?, que los órganos públicos están atendiendo por
por vía telemática, ¿no es cierto? Entonces producen más este tipo de problemas. Pero en tal caso, lo que se debería hacer ahí, ¿no es cierto?, es recurrir, ¿no es cierto?, directamente a Carabineros, hacer la denuncia. Perfecto. ¿Ya? También se puede, ¿no es cierto?, si la persona tiene clave única, también podría ingresar algún tipo de requerimiento directamente al juzgado de familia, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Porque ahí no se requieren mayores formalidades ahí para esto, ni tampoco el patrocinio de abogados, ¿ya? Sin perjuicio que después se pueda designar alguno de oficio, pero se puede hacer directamente así. Muchas gracias, Cristian, por hoy día habernos resuelto tantas dudas que teníamos con respecto a este tema de la violencia. Te esperamos ver quizás en una nueva oportunidad para resolver temas que tienen que ver con esto de los asuntos legales. Encantado, pues, encantado. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en una nueva oportunidad y que tengas una linda media semana. Gracias, igualmente. Y nosotros, bueno, nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos entonces para seguir en nuestro matinal Siempre Juntos. No se vaya de la sintonía. So I have to say before I go,